Los objetivos de aprendizaje incluidos en esta presentación son reconocer los mecanismos biológicos de resistencia bacteriana a los antimicrobianos, relacionar la adquisición de resistencia a los antimicrobianos con el uso de estos, reconocer las bacterias patógenas resistentes que constituyen una mayor amenaza, diferenciar la resistencia intrínseca de la adquirida y resistencia constitutiva de la adaptativa. Además, explicar causas de la resistencia antimicrobiana y las medidas para combatirla. La significancia del descubrimiento de los antimicrobianos por el inglés Dr. Alexander Fleming en el año 1928 cambiaron la historia para muchas personas y para la humanidad. Las enfermedades infecciosas eran la primera causa de muerte en la era pre-antibiótico. En la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados volvieron a sus casas, heridos y mutilados, pero vivos gracias a la penicilina. Revisemos cuáles son las principales causas de muerte en la actualidad, en la era denominada posantibiótico. Más de 50 años de el uso de los antimicrobianos. Las principales causas de muerte en países de América, Europa y Oeste Pacífico se deben a enfermedades cardiovasculares, enfermedad isquémica del corazón, infarto, también enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, cánceres, diabetes mellitus. Y en segundo lugar estarían las enfermedades transmisibles por agentes infecciosos microorganismos. Estarían las enfermedades de las vías respiratorias, principalmente debidas a virus respiratorios, enfermedades diarreicas que pueden deberse a bacterias, virus o parásitos y la tuberculosis. Y en tercer lugar, causas de muerte debido a accidentes de tráfico. Pues este perfil de causas de muerte varía en países de África, sudeste asiático, Mediterráneo oriental, en donde las enfermedades transmisibles son de una mayor cuantía. Recordar que el combate de las enfermedades transmisibles tiene que ver, por una parte, con un tratamiento oportuno que evitaría las muertes, pero además también está un sistema de vigilancia de los patógenos infecciosos, un sistema de control y la inmunoprevención, esto es a través de las vacunas. Por lo tanto, los sistemas sanitarios en estos países aún tienen deficiencia en estos aspectos que se relacionan con las enfermedades transmisibles. Veamos qué respuestas puede mostrar una bacteria infecciosa frente a un antimicrobiano. Puede ser sensible o susceptible, pues la dosis recomendada de la droga antimicrobiana es suficiente para tratar la infección por el agente infeccioso. Intermedio, eso implica una eficacia clínica solo en aquellos sitios del cuerpo donde la droga está concentrada o cuando una dosis de la droga mayor que la normal puede ser usada, pues la dosis recomendada para la infección no es suficiente para terminar con esta. Y la otra respuesta es que la bacteria infecciosa sea resistente. Este tipo de microorganismos no van a ser inhibidos por la concentración usualmente recomendada de un agente microbiano. Para saber la susceptibilidad de una especie bacteriana infecciosa frente a los antimicrobianos que se usan para su terapia, se puede realizar el antibiograma o antibiotipo. Uno de los métodos más usados
es el método de difusión en agar con sensidiscos desarrollado por Bauer y Kirby en 1959. Una vez identificada la especie bacteriana infecciosa, esta se crece en una placa Petri que contiene agar Miller-Hinton a una concentración bacteriana conocida. Posteriormente se agregan los sensidiscos, que son discos de papel filtro que están embebidos en el antimicrobiano a una concentración tal que corresponden a las dosis terapéuticas utilizadas. La placa con las bacterias y los antimicrobianos se incuban de 18 a 24 horas de tal forma de ver el efecto en la multiplicación bacteriana y ver su respuesta sensible, intermedia o resistente. Al otro día, las placas se sacan de una incubadora y se miden lo que se denominan los halos de inhibición. Ahí se muestra un sensidisco rodeado de un halo en donde no hubo crecimiento bacteriano. Estos halos se cuantifican midiendo el diámetro de estos. El diámetro de estos halos está en tablas que interpretan sensibilidad, resistencia o intermedio para dicho antibiótico y la bacteria correspondiente. En este caso, los resultados nos dan cuenta para un Staphylococcus aureus de una infección de herida, nos dan cuenta que la bacteria es sensible a rifampicina, sensible a minomicina, sin embargo es resistente a penicilina, oxacilina y cefoxitina y susceptible a vancomicina. Por lo tanto, esta bacteria es lo que se denomina un Staphylococcus aureus resistente a meticilina. El otro grupo de antibióticos que se prueba para esta bacteria, esta especie bacteriana, está cloranfenicol, clindamicina, eritromicina, levofloxacino, gentamicina y sulfametoxazón, trimetoprim o cotrimoxazol. Para todo esto la bacteria resultó susceptible. Hay otros métodos con los cuales también se mide el antibiograma, como son dilución en tubos o en microplaca, en los cuales el antibiótico se prueba a distintas concentraciones pero en caldos y el resultado es una concentración inhibitoria mínima que me dice cuál es la concentración mínima del antibiótico a la cual se inhibe el crecimiento de la bacteria. Y estas concentraciones inhibitorias mínimas también están relacionadas con una respuesta clínica susceptible, intermedio o resistente. Se conocen una serie de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos y estos pueden estar codificados en genes que estarían contenidos en plásmidos bacterianos. Estos plásmidos, además, pueden ser transferidos en forma horizontal, ya sea interespecie o intraespecie, de tal forma que se puede diseminar esta resistencia a los antimicrobianos. Por ejemplo, la tetraciclina puede ser expulsada desde el citoplasma hacia el medio extracelular a través de una bomba de eflujo. En el caso de cloranfenicol y streptomicina, antimicrobianos que inhiben la síntesis de proteína, una vez que estos antibióticos ingresan al medio intracelular, estos pueden ser modificados químicamente, alterando su estructura por algunas enzimas codificadas en estos plásmidos. De esta forma, una vez modificado el antimicrobiano, este no se va a unir al sitio blanco. Por lo tanto, la bacteria va a ser resistente a este antimicrobiano. También para penicilina se conocen enzimas que son capaces de degradar los
antimicrobianos beta-lactámicos, por lo que la bacteria se hace resistente a este tipo de antimicrobianos. Resumiendo, los mecanismos de resistencia bacteriana, como vimos en tetraciclina, el mecanismo de resistencia es un eflujo del antimicrobiano expulsándolo desde la bacteria resistente. Para cloranfenicol vimos un mecanismo de impermeabilidad bacteriana impidiendo que sea captado el antibiótico. En beta-lactámicos, aminoglucósidos y para lincomicina, las bacterias han desarrollado mecanismos, como vimos, de ruptura enzimática y también modificación de la molécula del antimicrobiano. De esta forma se inactiva su acción antimicrobiana. Para los beta-lactámicos, eritromicina y lincomicina, también se ha observado que los mecanismos de resistencia generados por la bacteria pueden eliminar la macromolécula o vía molécula bacteriana, que es blanco del antibiótico, o reducir su unión, como en el caso de las transpeptidasas, que son inhibidas por los beta-lactámicos. El mecanismo de resistencia entonces es una modificación debido a una mutación producida en la transpeptidasa, de tal forma que el antimicrobiano no inhibe la transpeptidación, generándose igualmente la pared y multiplicándose la bacteria como mecanismo de resistencia al antimicrobiano. Y para las sulfonamidas trimetoprim, cotrimoxazol, se ha observado que las bacterias como mecanismo de resistencia son capaces de sobreproducir la enzima que es inhibida por estos antimicrobianos. Es sobreproducida ya que está codificada en un plásmido que adquiere la bacteria como mecanismo de resistencia. ¿Cómo pueden adquirir resistencia a los antibióticos las bacterias? Se sabe que en algunas especies existe una resistencia natural y esto se debería a que la bacteria no presenta las moléculas blancos sobre las que actúa el antimicrobiano. También existe la posibilidad de una impermeabilidad natural de la bacteria frente a un determinado microorganismo. Una resistencia intrínseca se ha observado en bacterias de Enterococcus, en donde las concentraciones inhibitorias mínimas, o sea, las concentraciones a las cuales el microorganismo es inhibido, son mucho mayores que en otras especies similares como los Streptococcus. La resistencia adquirida, por otra parte, consiste en la adquisición de mecanismos de resistencia a través de la transferencia genética horizontal, a través de la conjugación, en donde los genes de resistencia son transferidos a través de plásmidos, o a través de la transducción, donde los genes de resistencia son adquiridos a través de infección por bacteriófagos, o a través de la transformación, en donde los genes de resistencia provienen de una bacteria que ha liberado su material genético por lisis, y este material puede ingresar a una bacteria que va a adquirir la resistencia. También existe una resistencia adquirida en forma espontánea a través de las mutaciones. Una de cada 100 millones o de 1000 millones de bacterias va a tener una mutación espontánea, lo que se observa en la resistencia a las quinolonas y fluoroquinolonas,
debido a una mutación espontánea en el gen que participa en la replicación del ADN, el gen de la girasa A. Este tipo de mecanismos de resistencia son muy importantes en Mycobacterium tuberculosis. Un ejemplo de resistencia debida a mutaciones espontáneas, la resistencia a ciprofloxacino en enterobacterias, como por ejemplo las Escherichia coli, que causan infecciones de tracto urinario. Encontramos bacterias con resistencia, aquellas que presentan dos mutaciones específicas en el gen de la ADN girasa. Por lo tanto, la enzima no es inhibida por este antibiótico. Resistencia intermedia se relaciona con solo una mutación en el ADN girasa y la bacteria va a ser sensible cuando no presenta mutaciones y por lo tanto es inhibida por el antimicrobiano. Adicionalmente, resistencia para este antimicrobiano puede estar mediada por eflujo e impermeabilidad. La expresión de la resistencia a los antimicrobianos en un microorganismo se puede presentar como constitutiva, lo que significa que el microorganismo presenta los genes de resistencia y también expresa siempre estos mecanismos mostrando la resistencia a un determinado antimicrobiano. También la resistencia puede ser de tipo adaptativa, lo que significa que el microorganismo presenta los genes de resistencia, pero no expresa dichos mecanismos a no ser que esté presente a un inductor génico, que es el mismo antimicrobiano. Esto es muy común, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, resistente a meticilina. Al probar y detectar la resistencia con oxacilina, muchas veces la bacteria que es resistente a oxacilina se muestra sensible, pero si utilizamos otro antimicrobiano como la cefoxitina, que es un inductor fuerte, se observa y se puede detectar la resistencia. También podemos tener un tipo de resistencia que solo está presente genéticamente en una parte de la población, lo que se denomina la heteroresistencia. Observemos acá en un antibiograma de Staphylococcus aureus cómo se muestran halos del tamaño de resistencia, más bien de sensibilidad. Estos halos entonces muestran sensibilidad. Sin embargo, se puede observar que dentro de los halos crecen colonias y estas colonias son colonias que son resistentes a los antimicrobianos. En este caso son resistentes a penicilina. También se muestran colonias en cefoxitina y en oxacilina, que son justamente este tipo de resistencia denominada heteroresistencia. Esto tiene consecuencias, pues el paciente puede ser tratado con betalactámicos. En un primer momento puede haber una mejoría, pero en el tiempo, en los días, el paciente va a empeorar porque en realidad la bacteria no está siendo eliminada. Por lo tanto, este tipo de expresión que no es constitutiva puede generar falla en el tratamiento por considerar la bacteria sensible en vez de resistente. Esto puede ocurrir con los Staphylococcus aureus, por ejemplo en clindamicina, que también tiene una resistencia que se muestra en presencia del antimicrobiano, y también en bacterias como Staphylococcus coagulasa negativo, que son los Staphylococcus epidermidis. Muestran este tipo de resistencia adaptativa. Una especie bacteriana expuesta a un antimicrobiano va a ser inhibida y destruida, a excepción de aquellas bacterias que presenten algún mecanismo de resistencia a dicho antimicrobiano. Estas bacterias, por los determinantes de resistencia, va a sobrevivir y se va a multiplicar.
y va a constituir una población de bacterias que va a ser resistente a los antimicrobianos. En realidad, la resistencia a los antimicrobianos es un mecanismo adaptativo que contribuirá a la virulencia de la bacteria. Este tipo de adaptación es una adaptación como la que plantea Darwin, en donde aquel que tiene los mecanismos de resistencia va a poder sobrevivir. Esto explica por qué inmediatamente de la utilización de los antimicrobianos en el siglo pasado ya surge la resistencia, por ejemplo, de Staphylococcus a penicilina. En los años 40, cuando se comienzan a usar streptomicina, cloranfenicol y tetraciclina, inmediatamente se detecta también la resistencia a estos antimicrobianos. Y en 1953 en Japón, un brote por Shigella dysenteriae, se comienza a detectar multiresistencia de esta bacteria a cloranfenicol, tetraciclina, streptomicina y sulfonamida, que eran antimicrobianos que se estaban utilizando para combatir a esta bacteria. El aumento de la resistencia antimicrobiana, o RAM, es un problema a nivel mundial. Sin embargo, existen variaciones a nivel local y realidades en diferentes países. La resistencia antimicrobiana está presente en bacterias, pero también en parásitos, hongos y en virus. Hay estimaciones que dan cuenta que podrían estar ocurriendo cerca de 700.000 muertes anuales debido a la resistencia antimicrobiana en el mundo, y estimaciones que de no hacer y tomar algunas medidas en el año 2050 podrían llegar a ocurrir por RAM cerca de 10 millones de muertes anuales. De esta forma, la sociedad debe tomar medidas, pues infecciones de heridas, gonorrea, tuberculosis, neumonía, septicemia y endocarditis, también otitis, como otras enfermedades infecciosas, podrían volverse intratables y estaríamos volviendo a una era preantibiótica de no tomar medidas como sociedad. Causas de la resistencia a los antibióticos. Una de las causas es la alta prescripción de antimicrobianos, incluso cuando ellos no son necesarios, por ejemplo, en las infecciones virales, lo que favorece entonces el aumento de la resistencia bacteriana. Que el paciente no complete el tratamiento, eso también favorece el surgimiento de la resistencia a los antimicrobianos. El uso de antibióticos en animales como promotor de crecimiento a nivel de ganadería y piscicultura. El control inadecuado de las infecciones a nivel hospitalario, lo que puede favorecer que pacientes que no tienen infecciones puedan adquirirlas a nivel hospitalario. La falta de higiene puede favorecer la transmisión y la adquisición de bacterias resistentes tanto en las personas como a nivel de la industria de alimentos. Y además la falta de desarrollo de nuevos antimicrobianos. Las bacterias pueden presentar resistencia a un antimicrobiano, sin embargo, las hay que adquieren resistencia a 3 o más antimicrobianos, por lo que se les denomina MDR o bacterias multidrogo resistentes. También hay bacterias que pueden tener resistencia a todos los antimicrobianos conocidos. En los hospitales, debido a que se tratan
enfermedades infecciosas con los antimicrobianos es un lugar en donde se seleccionan bacterias con resistencia antimicrobiana. De especial importancia son las bacterias gram positivas, por ejemplo, los enterococos. Los enterococos son bacterias que se encuentran como microbiota en el intestino. Estas bacterias tienen resistencia natural a los beta-lactámicos, la que también puede estar asociada a la resistencia a otros antimicrobianos como los aminoglucósidos, la tetraciclina, cotrimazol, y también pueden tener resistencia a vancomicina. Recordar que la vancomicina es un antimicrobiano de segunda línea, o sea, que este se va a utilizar cuando las bacterias tengan resistencia a los antimicrobianos de primera línea. Otras bacterias gram positivas, el Staphylococcus resistente a meticilina, lo que se debe a que esta bacteria tiene un gen particular, el gen MECA, que va a codificar para una proteína de unión a penicilina, la PBP2A. Esta es una transpeptidasa que participa de la síntesis del péptido glucano y esta enzima no es inhibida por los beta-lactámicos. Por lo tanto, estas cepas son resistentes a los antimicrobianos beta-lactámicos. Y muchas veces esta resistencia está asociada a resistencia a otros grupos de antimicrobianos. Estas cepas resistentes a meticilina pueden causar infecciones de tejidos blandos, abscesos, bacteriemia, osteomelitis, entre otras infecciones de importancia. Y estas infecciones pueden adquirirse a nivel hospitalario como en la comunidad, al parecer, porque estas cepas se han de alguna forma diseminado. Las infecciones por el Staphylococcus resistente a meticilina son tratadas con vancomicina. Por lo tanto, es importante vigilar la susceptibilidad a vancomicina. Sin embargo, cepas resistentes a vancomicina o cepas SARS de Staphylococcus aureus no se han aislado en Chile, pero sí a nivel mundial. Y sin embargo, se han aislado cepas con resistencia intermedia a vancomicina, las denominadas cepas VISA. En relación a las bacterias gram negativas, las enterobacterias, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, presentan particularmente las beta-lactamasas de espectro extendido. Estas son enzimas que degradan los beta-lactámicos como mecanismo de resistencia. Estas bacterias gram negativas pueden causar infección de secreciones respiratorias, también infecciones urinarias y bacteriemias. Estas bacterias resistentes a los beta-lactámicos, entonces pueden ser tratadas con los antibióticos carbapenemas. Sin embargo, en la actualidad se detectan enterobacterias, Klebsiella y Escherichia coli, que presentan enzimas denominadas carbapenemasas que degradan a estos carbapenemas, que son antibióticos como el último recurso para tratar infecciones por estas bacterias gram negativas. También están Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, que pueden causar infecciones, infectar heridas, secreciones respiratorias. Estos patógenos oportunistas también son infecciones asociadas a atención en salud. Y finalmente, Mycobacterium tuberculosis también puede presentar resistencia antimicrobiana, esto debido principalmente a la poca adherencia que presentan muchas veces los pacientes a la hora del tratamiento antimicrobiano. ¿Qué medidas tomar para evitar el aumento de la resistencia y revertir el efecto que ha tenido el uso excesivo de los antimicrobianos? Desde hace más de 10 años que existe la preocupación
y tanto médicos, infectólogos, científicos, microbiólogos se han sentado a pensar qué hacer para revertir esta situación. Una de las medidas que se ha propuesto es generar redes de vigilancia de la resistencia bacteriana. Esto significa detectar la presencia de bacterias resistentes tanto en hospitales, en el medio ambiente, como en animales, de tal forma de poder controlar el uso excesivo de los antimicrobianos. El uso racional de los antimicrobianos a nivel hospitalario, disminuir el uso en agricultura y animales, educar a pacientes y que solo los antimicrobianos sean utilizados bajo prescripción médica. Es muy común que los pacientes se automediquen, lo que por supuesto genera un aumento de la resistencia. Aumentar el diagnóstico de los agentes infecciosos, lo que permite detectar la resistencia o susceptibilidad de estos antimicrobianos y así usar en forma eficiente los antimicrobianos que están disponibles. Además, la búsqueda de alternativas de tratamientos no antimicrobianas, por ejemplo, con probióticos o con bacteriófagos. En Chile existe desde el 2017 un Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos que fue preparado por médicos, científicos y autoridades y está disponible en las páginas del Ministerio de Salud. Revisemos una infografía que nos muestra el riesgo del uso indebido de los antimicrobianos. El uso de los antimicrobianos, cuando no es necesario, genera resistencia antimicrobiana. Como hemos visto, la resistencia antimicrobiana es un mecanismo adaptativo de la bacteria frente a el antimicrobiano y genera bacterias resistentes, microorganismos resistentes que ya no van a responder a los tratamientos de antimicrobianos. Estas bacterias resistentes se pueden encontrar en personas, en peces y en animales que también se utilizan como parte de la alimentación humana. Por lo tanto, estas bacterias presentes tanto en humanos como animales pueden ser además transmitidas, diseminadas a otras personas que no las poseen. Por lo tanto, infecciones comunes, pero que antes eran tratadas, ahora no van a poder ser tratadas con los antimicrobianos. Este tipo de infecciones puede ocurrir en todos los grupos etarios y en cualquier lugar y en cualquier país. A nivel hospitalario, infecciones por bacterias resistentes van a aumentar los tiempos de hospitalización, también los costos de hospitalización y además van a aumentar la mortalidad. Por lo tanto, el consejo es que para reducir la resistencia a los antibióticos, siga las recomendaciones de un profesional sanitario antes de utilizar los antimicrobianos. En base a la clase, responda las siguientes preguntas de revisión. ¿Por qué el aumentar el diagnóstico de agentes infecciosos sería una buena medida para evitar la resistencia antibacteriana? ¿Y por qué el control inadecuado de las infecciones en hospitales y clínicas
es causa del aumento de la resistencia antimicrobiana.